José Alan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gusto en saludarte, bienvenido nuevamente a este programa. En las últimas semanas nos la hemos pasado hablando de Morena y sus aliados, del PRI de sus aliados, pero poco o nada hemos hablado de Movimiento Ciudadano, y esto porque al menos en el Estado de México no están realizando una actividad de pre-campaña como sí lo están realizando los otros partidos. ¿Qué es lo que va a pasar con Movimiento Ciudadano? Antes que nada, muy buenos días, Edgar. Así es, hemos hablado de las dos grandes coaliciones así llamadas que compiten por la gubernatura del Estado de México. Sin embargo, Movimiento Ciudadano es otro de las fuerzas partidistas de esta entidad que van a participar en la elección, o al menos así se ve en el escenario estatal, tanto en Coahuila como en el Estado de México, donde está el proceso de precampañas para la gubernatura de ambas entidades. Pues se registraron las coaliciones, y en Coahuila ya habíamos hablado del escenario diverso que se plantea. Sin embargo, como no han decidido candidato a través de un proceso interno y lo harán a través del método de designación por el Comité Ejecutivo Nacional, es en razón de eso que se prevé que hasta el mes de abril tengan la posibilidad de registrar candidato tanto en Coahuila como el Estado de México, y en tanto eso pues los dejó fuera de aprovechar la ventaja de la precampaña. En el Estado de México hay dos versiones, Edgar. Por un lado, hay quienes dicen que la dirigencia nacional está valorando no participar en el proceso de elección de gobernador, argumentando que pues son los mismos vicios de siempre, y bueno, ya construyen su narrativa. Y por otro lado, hay quien dice que no podrían desaprovechar esta oportunidad y tendrán que participar aunque las encuestas no los coloquen como favoritos. Ante este escenario, Edgar, pues sí. Juan Cepeda Hernández había anunciado en días pasados que sería el 25 de enero cuando iniciaría el movimiento naranja en el Estado de México. Sin embargo, pues la respuesta y el anuncio tendió a que simplemente se colocaron espectaculares en diversos puntos del Estado de México a través de redes sociales. Pues más que nada retomando la narrativa nacional y la campaña publicitaria que hace alusión precisamente al movimiento de la alegría, pero no propiamente se ve un anuncio contundente por parte de Juan Cepeda Hernández, claro, quien diga que sí va a competir o que por el contrario también está valorando no participar. Hay que decir, Edgar, que en el escenario personal, individual, pero político de Juan Cepeda, se observa que es una decisión muy complicada, porque participar en esta elección de gobernador para él significaría una cuarta derrota consecutiva, tomando en cuenta que en el 2017 fue candidato del PRD a gobernador y perdió, en la siguiente fue candidato a senador y perdió, entró por primera minoría, también como candidato a presidente municipal de Nezahualcóyotl, que es su principal bastión político, sí, él como candidato de Movimiento Ciudadano también perdió. Entonces, ir a una elección de gobernador, él encabezando, pues sería una cuarta derrota, y bueno, de acuerdo con diversos especialistas dicen esto podría significar pues ya la salida política de Juan Cepeda, porque no hay político que pudiera soportar ir a una quinta elección en el 24 como candidato a presidente municipal de Neza o candidato a diputado, Edgar. A ver, permíteme, tú dices que entonces hay esa posibilidad nuevamente de que Movimiento Ciudadano no vuelva a participar en estas elecciones por la gubernatura, porque fue lo que sucedió exactamente en el proceso para gubernatura anterior, aquí en el Estado de México. Si bien no hay una especie de sanción, pero no es también como esa falta de responsabilidad social frente a la gente de decir, pues somos partido político y para eso estamos, para representar ciertos intereses, para llevar esas voces al gobierno. ¿No están faltando esa parte? Ante el vacío de información y un señalamiento claro de Dante Delgado Ranaro, que es el dirigente nacional, o de Juan Cepeda, que también es el dirigente estatal, de que sí van a participar, existen esas versiones de que quizás no participe. En el 2005 hay que recordar que participó en coalición con el PAN. En el 2011 lo hizo respaldando a Alejandro Encinas Rodríguez, que fue el candidato de la izquierda, y en el pasado, el 2017, no participó en la elección. Hoy, Edgar, esta mañana hay pues diversos sectores políticos animados con una encuesta que da a conocer el periódico El Financiero, que coloca a Delfina Gómez Álvarez con 47% de las preferencias y a Alejandra del Moral, impulsada por PRI-PAN-PRD y ya con Nueva Alianza, en 37%, lo que la coloca 8 puntos abajo a 5 meses de la elección. Pero la sorpresa también de esta encuesta es que el Movimiento Ciudadano aparece con un 15% de las preferencias electorales, sin tener proceso interno, sin tener campaña y sin tener un aspirante visible. Y también la misma encuesta establece que Delfina Gómez no ha tenido crecimiento de acuerdo a la última medición del propio periódico El Financiero, mientras que Alejandra del Moral creció alrededor del 4%, también de acuerdo con esa encuesta. Pero también establece que aun cuando el Movimiento Ciudadano tiene un 15% de las preferencias a 5 meses de la elección, otro 15% dice que no tiene definido por quién votaría el próximo primer domingo de junio. A ver, entonces dices, a Movimiento Ciudadano le ha funcionado esta narrativa
de separarse, de deslindarse de las otras fuerzas políticas y por eso lo tienen con un 15%. La narrativa de Movimiento Ciudadano es precisamente eso, que ellos son diferentes a todos los partidos políticos, que no son parte ni del movimiento obradorista, ni tampoco respaldarían al PRI-PAN-PRD, porque dice que fue un error incluso haberlo respaldado en aquella última elección nacional en la que compitieron en favor de Ricardo Anaya Cortés, además de que tienen pues un aspirante presidencial que es el más aventajado en diversas encuestas, como es el caso de Luis Donaldo Colosio Riojas, además de que gobiernan una entidad muy importante como es Jalisco. Entonces, este escenario, haber ganado Nuevo León con Samuel García Sepúlveda, lo mantiene en una ruta de una tercera vía, porque ya están, pues alineados por un lado los obradoristas en su propia coalición, y por otro lado la oposición a Morena, que es PRI-PAN-PRD, y en el caso del Estado de México sumado a Nueva Alianza, pero que a nivel nacional está señalada como pues los mismos de siempre, ya sabes, como los ha identificado el propio López Obrador. Ante ello, el Movimiento Ciudadano aparece como una vía independiente y pues vamos, como dice su nombre, más ciudadana. Y bueno, sí se pudiera estar consolidando como esta tercera vía, pero pues si no están participando en estos procesos electorales, ¿qué puede esperar entonces la gente de este partido que finalmente cuando se le vienen los retos enfrente dice no, mejor no participe? Pues de acuerdo con los números, sí tiene, pues el 15%, no sé si sea real o no, es lo que establece la última encuesta que aparece el día de hoy. Es un dato muy importante, digo, sin haber hecho campaña, sin tener pues un candidato realmente sólido. Sin embargo, ya en la calle, Edgar, pues sería un escenario muy complicado frente a la operación política que tengan 3 partidos políticos impulsando a Morena, con obviamente la ventaja de representar al presidente López Obrador, frente a la estructura del PRI-PAN-PRD en el Estado de México sumados a Nueva Alianza, y también sin los recursos que las que ambas coaliciones tienen, pero también lo que se inyecta en una campaña que no se reporta a los órganos electorales, pero que tampoco se puede negar, ¿no? Que hay operación política, ya sabes, en las comunidades, en los municipios prioritarios. No creo que Juan Cepeda, si es el candidato, o no tengan la infraestructura tanto económica como de votos para pelear realmente por la gubernatura del Estado de México. Perfecto, pues va a ser interesante lo que suceda con este partido, con MC en las próximas semanas, donde van a definir si participan o no y quién sería su posible candidato. Muchísimas gracias, Alan.